Rick Prime, el Rick de los Ricks. Su sola mención provoca escalofríos en las mentes de quienes conocen la verdad. Pero, ¿y si te dijera que existe un lado oculto, una sombra aún más oscura dentro de este villano? ¿Qué pasaría si Rick Prime, el Rick más cruel y despiadado, fuera separado de su parte tóxica? Este experimento hipotético no solo revela su verdadera naturaleza, sino que podría redefinir lo que significa ser un Rick en el multiverso. Para entender lo que significa desintoxicar a Rick Prime, primero debemos entender cómo la toxicidad define a un Rick. En el capítulo Restant Relaxation, vimos cómo Rick C-137 se separó de su lado tóxico. Su versión desintoxicada era casi irreconocible, amable, optimista, abierto a las emociones, un Rick que, en muchos sentidos, parecía haber recuperado su humanidad. Pero esto no fue sin un costo. Su lado tóxico era una manifestación pura de arrogancia, egoísmo y desprecio hacia todo lo que no fuera él mismo. Ahora imagina aplicar este proceso a Rick Prime, el Rick más peligroso y calculador de todo el multiverso. Un Rick que ha trascendido incluso la moralidad básica para perseguir sus propios intereses. La pregunta es, ¿qué queda cuando quitas todo lo malo de alguien cuya esencia es pura maldad? Rick Prime ya muestra signos visuales de su toxicidad. Su piel es grisácea, como si estuviera drenado de vida, una representación física de su corrupción interior. Al desintoxicarlo, su apariencia cambiaría drásticamente. Recuperaría un tono de piel más humano, sus ojos ya no estarían vacíos, y su postura reflejaría vulnerabilidad en lugar de dominio. Pero la transformación física es solo el principio. Su personalidad cambiaría de forma igualmente radical. Este Rick desintoxicado sería casi irreconocible. Ya no sería arrogante, sino humilde. Ya no sería egoísta, sino altruista. Y, lo más impactante, sentiría remordimiento por sus acciones pasadas. Sin embargo, hay un detalle inquietante. Si Rick Prime desintoxicado muestra bondad, significa que toda su maldad, todo su desprecio, estaría concentrado en su lado tóxico. Y este nuevo ser, esta encarnación de pura maldad, sería algo más aterrador de lo que el multiverso podría soportar. El Rick tóxico resultante no tendría ningún límite moral ni emocional. Sería una manifestación absoluta de egoísmo y nihilismo. Su único propósito sería satisfacer su insaciable deseo de poder y destrucción. Incluso otros Ricks del multiverso temblarían ante su presencia. Este Rick tóxico no tendría la capacidad de sentir empatía ni remordimiento. Para él, las vidas de Mortis, Ricks y cualquier otra criatura serían herramientas desechables. Sería el villano definitivo, una amenaza que haría parecer a Rick Prime, en su forma original, como un mero aficionado. El proceso de desintoxicación no está exento de riesgos. En el caso de Rick Prime, las consecuencias serían catastróficas. Sin su toxicidad, el Rick desintoxicado podría intentar reparar el daño que causó. Pero, ¿cómo podría un Rick lleno de remordimientos y con una moral reconstruida enfrentarse a una versión de sí mismo que encarna la maldad pura? Este enfrentamiento no solo pondría en juego el destino de Rick Prime, sino también el equilibrio del multiverso. Si el Rick tóxico ganara, su poder desatado podría consumir cada dimensión. Si el Rick desintoxicado ganara, podría marcar el comienzo de una nueva era, pero a un precio incalculable. En última instancia, esta teoría plantea una pregunta inquietante. ¿Puede un Rick realmente cambiar? Rick Prime desintoxicado podría ser un reflejo de lo que todos los Ricks podrían haber sido si no se hubieran dejado consumir por su toxicidad. Pero también nos muestra que, en el corazón de cada Rick, existe un núcleo oscuro que define su existencia. Tal vez el verdadero terror no sea la maldad de Rick Prime, sino el recordatorio de que, en el fondo, todos los Ricks están un paso más cerca de convertirse en él. Rick Prime desintoxicado no sería un salvador ni un héroe. Sería un recordatorio doloroso de lo que podría haber sido, una prueba viviente de que incluso el Rick más oscuro tenía algo bueno en su interior, hasta que decidió abandonarlo por completo. Y tal vez, solo tal vez, esa es la verdad más oscura de todo.